Palabra y vida. Con el padre Manuel Horta, desde Sevilla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el lunes de la 12ª semana del tiempo ordinario. Este lunes es 22 de junio. En este día la Iglesia celebra la memoria de dos mártires ingleses que no murieron el mismo día, pero estuvieron unidos en vida por una mutua admiración, incluso una cierta amistad. Estamos hablando de San Juan Fisher, obispo y cardenal, y Tomás Moro. Juan Fisher nació en el año 1469, en una pequeña ciudad del condado de York, llamada Beverly. Se quedó huérfano de padre cuando todavía era un niño y su madre fue quien lo educó. Siendo joven en los estudios, destacó y estudió entonces en la Universidad de Cambridge, llamando la atención de los profesores por su capacidad intelectual, su rigor, su vida espiritual intensa. Siendo todavía muy joven, fue ordenado sacerdote y continuó unido a la Universidad de Cambridge durante una buena parte de su vida. Fue uno de los impulsores del humanismo, el humanismo cristiano en Inglaterra. Fue canciller de la Universidad de Cambridge y trabajó intensamente para mejorar la formación intelectual del clero inglés. Era hombre austero, estudioso, y tenía relación, incluso amistad, con algunos importantes humanistas europeos, entre ellos Erasmo de Róterdam. En el año 1504 fue hecho obispo de Rochester. Era una de las diócesis más pobres de Inglaterra. Sin embargo, Fisher fue allí obispo más de 30 años y nunca intentó trasladarse a otra sede más importante. Visitaba a su diócesis, las parroquias, predicaba a menudo, procuraba una buena formación a los sacerdotes de su diócesis y muchos lo consideraban el obispo más santo de Inglaterra. Cuando Enrique VIII quiso anular su matrimonio con Catalina de Aragón, hija de los reyes católicos, para casarse con Ana Bolena, porque Catalina de Aragón no le daba un heredero varón, pues Fisher estudió la cuestión y llegó a la conclusión de que el matrimonio con Catalina de Aragón era válido y que no podía ser roto por parte del rey. Y esto él lo pensó, pero también lo defendió en público. Por tal motivo, en 1534 fue encarcelado en la Torre de Londres. Tenía ya más de 60 años y una salud muy frágil. Pasó algunos meses allí en la cárcel en condiciones muy duras y el Papa, poco antes de su ejecución, estando en la cárcel, lo hizo cardenal. Enrique VIII reaccionó con mucha furia y afirmó que él iba a encargarse de que aquel cardenal no tuviera ya cabeza en la que colocarse el capelo cardenalicio. Y así lo mandó decapitar el 22 de junio, tal día como hoy, de 1535. Tomás Moro era 9 años más joven, había nacido en Londres en 1478, en el seno de una familia acomodada. Su padre era juez. Recibió también una extraordinaria educación, también un buen estudiante, estudió Derecho como su padre, adquirió una gran formación clásica, dominaba el latín
tenía conocimientos de filosofía, de literatura, de teología, una gran cultura, una cultura según el ideal humanista. Pensó en hacerse religioso, concretamente cartujo, pero al ver que no era su vocación, contrajo matrimonio. De hecho, se casó 2 veces al enviudar de su primera esposa. Tuvo hijos y procuró que sus hijas también recibieran educación como los varones. Su obra más famosa es la llamada Utopía, donde él describe una sociedad ideal que le sirve como marco para reflexionar sobre los problemas políticos y sociales de su época. Tuvo amistad con Erasmo de Róterdam, que incluso se alojó en su casa. La carrera política de Tomás Moro fue importante, ascendió en la administración del reino y llegó a ocupar el cargo de Lord Canciller, el puesto más alto del poder político después del rey, gozando de la confianza y de la amistad de Enrique VIII. Fue un hombre famoso por su honradez, por no aceptar jamás sobornos. Cuando Enrique VIII comenzó a exigir que le reconocieran todas las élites del país, que tenía autoridad religiosa sobre la Iglesia de Inglaterra, Tomás Moro, pues lo que hizo fue renunciar a todos sus cargos, retirarse de la vida pública. Pensaba que llevando aquella vida retirada y apartada lo dejarían en paz, pero el rey exigía formalmente el acatamiento. Como no lo consiguió, fue arrestado y encerrado en la Torre de Londres, donde estuvo más de 1 año encarcelado. Le confiscaron sus bienes y estuvo aislado, separado de su mujer y de sus hijos, a quienes quería muy entrañablemente. Escribió cartas desde la prisión y se mostró siempre como un hombre sencillo, consciente de su fragilidad, pedía constantemente la ayuda de Dios. En el juicio, pues, trataron de condenarlo con pruebas falsas. Él fue deshaciendo muchos argumentos de la acusación y a pesar de todo finalmente fue condenado y aceptó la sentencia con tranquilidad. Incluso hasta en el mismo cadalso donde iba a ser ejecutado, él mostró su buen humor, incluso hablando con el verdugo. Murió diciendo que guardaba fidelidad al rey en todo lo que era legítimo, pero que debía obedecer antes a Dios que al rey. Pues estos son los 2 valientes mártires cuya memoria celebra hoy y en la que nos hemos alargado porque el actual estado de la cosa pública, el nivel de nuestros políticos, quizás requiere que nosotros recordemos a estos grandes hombres que nos dieron testimonio heroico de fe cristiana, pero también un admirable testimonio de hombres influyentes en la sociedad de su época, que no se corrompieron en absoluto ni por el poder ni por la fama. Vamos a escuchar ahora el Santo Evangelio que se proclama en la misa del día de hoy. Es, como ya sabemos, de San Mateo, en el capítulo 7 que hoy comenzamos, los versículos 1 al 5 que dicen así. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque seréis juzgados como juzgáis vosotros, y la medida que uséis la usarán con vosotros. ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano: déjame que te saque la mota del ojo, teniendo una viga en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga del ojo, entonces verás claro y podrás sacar la mota del ojo de tu hermano. Vamos a meditar este texto en oración
como solemos hacer. Invocamos el nombre de nuestro Señor diciéndole: Señor Jesús, tus palabras nos desconciertan hoy porque todos nosotros llevamos dentro un juez que está pronto a pronunciar sentencias. Casi sin darnos cuenta, clasificamos a las personas, interpretamos incluso sus intenciones y emitimos veredictos, sentencias. A veces, con una sola mirada, con una sola noticia que nos llega, con un retazo de conversación, con un recuerdo que conservamos, basta eso para que nuestro corazón se coloque por encima del otro y lo juzgue y lo condene. Y tú, sin embargo, nos dices en el Evangelio: no juzguéis. No nos pide, Señor, que renunciemos a la verdad, ni que llamemos bueno lo que es malo, pero nos pides que abandonemos la pretensión de ocupar el lugar que solo corresponde a Dios, el único que conoce plenamente el corazón humano, conoce la historia completa de cada persona y sus circunstancias y los combates secretos que nadie ve. Señor Jesús, juzgamos muy a menudo, pero juzgamos con una información muy incompleta y parcial. Apenas vemos fragmentos de la vida de una persona y creemos ya conocer toda su historia. Ignoramos las heridas que arrastra, las lágrimas que ha derramado, los esfuerzos que él hace para mantenerse en pie, las tentaciones que combate en silencio, las gracias que recibe de ti. No sabemos nada de esto. Nosotros vemos acciones exteriores. Tú, Señor, lees los corazones, sondeas el alma. Nosotros contemplamos la superficie y tú la profundidad. Por eso, Señor, el juicio pertenece a Dios. Solo el Padre puede juzgar justamente porque solo Él conoce toda la verdad. También, Señor, nos impresiona la seriedad con la que tú hablas de la medida que usamos para los demás. No dices que seremos juzgados según nuestros conocimientos, ni según nuestras opiniones, ni siquiera según nuestras prácticas religiosas. No, dices que la medida que usemos con los demás será usada con nosotros. Es una advertencia y al mismo tiempo una invitación. Si queremos recibir misericordia, hemos de sembrar misericordia. Hemos de ser misericordiosos. Si deseamos comprensión, debemos aprender a comprender. Si esperamos paciencia de ti, Señor, debemos ejercitar la paciencia con nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque la medida de la misericordia que ofrecemos se convierte misteriosamente en la medida de la misericordia que podemos recibir. Señor Jesús, vivimos en un mundo que favorece el juicio rápido. Nunca ha sido tan fácil opinar sobre todos y sobre todo. Se juzga desde una pantalla, desde una conversación. Se condena sin escuchar. Se ponen etiquetas sin conocer realmente a las personas y se las desacredita injustamente. Y nosotros también participamos a veces de ese ambiente, de esa tendencia generalizada. Nos acostumbramos a señalar los defectos ajenos, mientras que estamos casi ciegos ante los propios nuestros, ante nuestras propias limitaciones. Por eso, Señor, tus palabras siguen siendo tan actuales, siguen siendo una medicina necesaria para un corazón que se va volviendo duro cuando deja de contemplar su propia pobreza, su propia limitación. Y la imagen de la mota y de la viga tiene algo de humor, Señor, pero también algo de tragedia. Nos hace sonreír
al imaginar a un hombre que pretende realizar esa delicada operación en el ojo de su hermano, sacarle una mota, mientras lleva una enorme viga atravesando su propio ojo. Es una caricatura la que traza, Señor, pero a veces esa caricatura nos retrata a nosotros. Detectamos con facilidad los defectos ajenos porque solemos ser muy sensibles a aquello mismo que nos cuesta reconocer en nosotros mismos. La impaciencia del otro nos irrita porque quizás convivimos con nuestra propia impaciencia. La soberbia ajena nos molesta porque no hemos descubierto todavía la nuestra. Las faltas de los demás se convierten muchas veces en un espejo en el que no nos gusta mirarnos porque nos revela nuestras propias heridas. Señor Jesús, tú nos invitas a una permanente desconfianza hacia nosotros mismos. Sí, Señor, la humildad consiste en vivir en la verdad. El humilde no niega sus cualidades, ni tampoco exagera sus defectos, simplemente se reconoce necesitado de la gracia. Quien se sabe pecador, pero pecador perdonado, aprende a mirar a los demás con otros ojos. Ya no contempla a sus hermanos desde una supuesta superioridad moral, sino desde la fraternidad de quienes están recorriendo juntos el mismo camino hacia la casa del Padre. También nos enseñas algo muy importante en este texto sobre la corrección fraterna. No dices que ignoremos la mota que hay en el ojo del hermano. Tú no dices que el mal no exista. No afirmas que todo te dé igual o que nadie deba ayudar a nadie. No, lo que enseñas es el orden correcto. Primero, debemos dejar que tu luz ilumine nuestra propia vida. Primero debemos permitir que tú arranques las vigas de nuestros ojos. Primero debemos convertirnos nosotros. Y entonces, después, veremos con claridad y podremos ayudar verdaderamente a los demás. Porque una corrección que brota de la soberbia, esa corrección hiere, ofende al prójimo. Solo la corrección que nace de la humildad es la que puede curar. ¿Cuántas veces, Señor, nuestras relaciones se deterioran porque estamos más atentos a las faltas ajenas que a las propias? En nuestras familias, en las comunidades a las que pertenecemos, en la iglesia, en la sociedad, solemos recordar con precisión los errores de los demás, mientras que nos olvidamos de los nuestros. Conservamos en el recuerdo la memoria de todos los agravios, las ofensas recibidas. En cambio, perdemos de vista los agravios causados, las ofensas que hemos inferido a otros. Por esto, Señor, el Evangelio nos llama a un profundo cambio interior. Hemos de comenzar siempre por nosotros mismos, pero no para quedarnos ahí, para encerrarnos en nosotros mismos, sino para que nuestras relaciones estén construidas sobre la verdad y no sobre la ilusión de nuestra propia perfección. Señor Jesús, sabemos que existe una mirada que destruye y una mirada que salva. La mirada que destruye es la que reduce a los demás a sus propios errores. La mirada que salva es la que descubre en el prójimo una historia que está abierta a la gracia. Tú, Señor, no negaste nunca el pecado, ni le quitaste importancia, pero a nadie lo identificaste por su pecado. Miraste a Pedro más allá de su negación, a María Magdalena también más allá de sus negaciones. Tú viste siempre lo que podían llegar a ser
cuando la gracia transformara sus vidas. Enséñanos, Señor, a mirar también de ese modo. Y una de las mayores vigas que llevamos en nuestro ojo quizás sea la del orgullo espiritual. La secreta convicción de que nosotros somos mejores que otros, mejores que los demás, más prudentes, más sensatos, más buenos, más santos, más fieles que los demás. Es una tentación muy sutil, porque puede esconderse incluso detrás de obras buenas. Podemos rezar, podemos ayudar al prójimo, trabajar por el reino, predicar y al mismo tiempo alimentar en secreto una cierta superioridad. Por eso, Señor, necesitamos que tu palabra nos examine continuamente. Necesitamos que tu evangelio nos mantenga siempre pequeños, pobres y agradecidos. Gracias, Señor Jesús, porque no pronunciaste estas palabras del evangelio para humillarnos, sino para liberarnos. El juicio constante es una pesada carga. Quien vive juzgando a todos los demás, termina también viviendo bajo el miedo a ser juzgado. En cambio, quien aprende a comprender, a perdonar, quien aprende a confiar, descansa sobre una libertad nueva. La misericordia que ofrecemos a los demás ensancha nuestro propio corazón. Nos hace más semejantes al Padre, que hace salir el sol sobre buenos y malos, y que no se cansa de esperar el regreso de sus hijos. Por eso hoy, Señor, te pedimos la gracia de una mirada limpia. Arranca de nuestros ojos las vigas que nos impiden ver. Líbranos de la dureza, Señor. Líbranos de la crítica constante, de la sospecha. Líbranos, sobre todo, de la arrogancia. Señor, danos un corazón humilde, capaz de reconocer sus propios límites, un corazón dispuesto a comprender las fragilidades ajenas. Señor, que sepamos dejarnos juzgar por tu amor, antes de juzgar nosotros a nadie, y que, iluminados por tu misericordia, podamos ayudar a nuestros hermanos con delicadeza, con verdad y compasión, caminando todos juntos hacia ese día en que solo permanecerá tu juicio, que es, por otra parte, inseparable de tu infinita misericordia. Amén. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme de sus bendiciones y hasta mañana si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida, un programa que dirige el Padre Manuel Horta.